Hola, bienvenidos a su clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a aprender la diferencia entre inflación subyacente e inflación no subyacente. Asimismo, también estudiaremos lo que es la hiperinflación y algunos casos. Entonces, primero que nada, dado que en las sesiones pasadas hemos estado aprendiendo sobre el IPC y cómo es que este sirve para calcular la inflación, ahora lo que vamos a aprender es cómo es que este se estima en la vida real. Entonces, primero que nada, es importante aclarar que el INEGI, al menos en México, es la institución que se encarga precisamente de recolectar información sobre cómo se están comportando los precios en diferentes partes del país y de esa manera calcular el índice nacional de precios al consumidor. Entonces, lo primero que se hace es levantar la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, porque de esa manera se puede tener una idea de qué es lo que las personas están consumiendo. Entonces, recuerden que de esa forma se puede determinar la canasta básica, es decir, vamos a identificar cuáles son los productos que se consumen de manera más, más constante, ¿no? O en mayor volumen. Y así es como se determina la canasta básica. Entonces, ya que decidimos tanto los bienes y servicios que vamos a incluir, entonces ahora sí se categoriza el consumo en 8 rubros principales. Este punto 3 es importante mencionar que se trata de un estándar internacional, es decir, esos 8 rubros en los cuales se pueden clasificar los diferentes productos, se utilizan tanto aquí en México como en diferentes partes del mundo. La diferencia, por supuesto, es que cada rubro va a contener diferente información. ¿Por qué? Porque precisamente nos estamos basando en la información individual que estamos obteniendo, ¿no? Para los patrones de consumo de cada país. Ahora, el número 4 es rotar y actualizar el contenido de la canasta. Recuerden que en sesiones pasadas estuvimos justamente analizando cuáles son algunos aspectos críticos del IPC y dijimos que, bueno, si bien, por supuesto que el punto es dejar fijo en nuestra Q, nuestra canasta, para poder estimar de esa manera la inflación, pues hay veces que sí se requieren, ¿no? Ya sea porque hubo mejoras en la calidad o porque ahora hay nuevos productos en el mercado que sí se están consumiendo, etc. El quinto paso de nuestro proceso consiste en recoger datos de precios a nivel nacional. Y esto yo ya les había comentado que es así de manera súper básica, se contrata a personas o enumeradores que van a ir a preguntar a diferentes mercados, supermercados, en general, lugares, para saber cuánto cuestan diferentes productos, ¿no? Ellos se llevan su lista. En sexto lugar es utilizar los ponderadores para determinar las cantidades consumidas. En la versión pasada nosotros ya estuvimos viendo más o menos cómo es que se utilizan esos ponderadores, ¿no? Por supuesto, en nuestros ejercicios nosotros vimos la versión simplificada. Y ya por último incorporamos consideraciones de sustitución y de calidad, ¿no? Entonces, ya que hicimos esto, pues ahora sí tenemos como la versión pues más detallada, más específica de cómo computar un IPC, ¿no? En lugar de estar haciendo suposiciones de qué es lo que las personas consumen. Es aquí lo que quiero recalcarles es que nuestra canasta básica también se define pues con criterios más concretos, ¿no? Más científicos, estadísticos. Aquí tenemos una captura de pantalla sobre cómo es que se clasifican las diferentes Aquí tenemos una captura de pantalla con 8 categorías donde se clasifican los diferentes bienes y servicios que nosotros ya observamos que son los que se consumen de manera más frecuente. Entonces, la primera categoría es alimentos, bebidas y tabaco, la segunda, ropa, calzado y accesorios, la tercera es vivienda, la cuarta, muebles, aparatos y accesorios domésticos, la quinta, salud y cuidado personal, la sexta, transporte, la séptima, educación y esparcimiento, la octava es otros servicios.
Esto es importante porque cuando pensamos en una canasta básica, casi siempre nosotros asumimos que se trata solamente de comida, pero no, no es verdad. Hay que recordar que una canasta básica es precisamente todos los bienes y servicios que se consumen de manera más frecuente. Y los estamos considerando porque de esa manera podemos dejar fija la cantidad y así calcular precisamente el cambio en los precios. Otra característica interesante de esta clasificación es que, como yo ya les mencionaba, es de carácter internacional. Entonces, no importa en qué país del mundo estés, en principio se utilizan las mismas categorizaciones. Ahora, por supuesto que los bienes van a ser diferentes. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos tomando en consideración el IPC en Francia, pues entonces lo que contendría sería posiblemente, no sé, un baguette, ¿no? Mientras que en México, quizá lo que más bien tendría sería tortillas. Entonces, esto es interesante porque justamente nos permite tener IPCs que son relativamente comparables, pero que a la vez reflejan, por supuesto, los patrones de consumo, los gustos de los diferentes países, de las diferentes economías. Entonces, aquí, como yo les mencionaba, es una captura de pantalla y quien la publica es el INEGI. El INEGI es, al menos en el caso de México, el instituto que se encarga de recolectar estos datos. Entonces, así es como se ve para el caso de México. En México se recolectan estos datos en todo el país y aquí tenemos esa misma clasificación, si se fijan, pero ahora aplicada al caso de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos que en Estados Unidos, cuando tomamos en consideración la manera en que se distribuye el gasto, el 41% del gasto para los estadounidenses se destina a vivienda, mientras que el 15% se va a alimentos y bebidas y el 16.8% para transporte. Entonces, esto definitivamente nos permite comparar y tener una idea de cómo es que se están comportando, pues, no solamente el consumo, sino que, de nuevo, cuando cambian los precios, porque recuerden que al final de cuentas ese es nuestro objetivo, nos va a permitir también tener una idea sobre cómo se está viendo afectado el poder adquisitivo de las personas. Aquí en esta gráfica tenemos nuevamente a Estados Unidos y vemos cómo es que ha ido aumentando el IPC a lo largo del tiempo y vemos que más o menos a partir de los 70 el aumento en el IPC ha sido mucho más alto, es decir, estamos observando que ha habido más inflación. En esta gráfica nuevamente tenemos a Estados Unidos, solo que ahora estamos observando cómo es que se comporta la inflación, es decir, el cambio entre un año y otro, el cambio porcentual, o podríamos decir también como qué tan rápido se está modificando o aumentando el nivel de precios. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 1919, que fue una época de crisis y observamos cómo es que la inflación fue muy alta, ya casi del 20%, y observamos cómo se comporta en diferentes años. Aquí, por ejemplo, 2009, que fue otra crisis que experimentamos, vemos cómo es que se cae el índice de precios, ¿no? O cómo es que cae la inflación. Es decir, observamos deflación. Y bueno, aquí llegamos a otra diapositiva interesante. Entonces, primero que nada, estamos considerando, bueno, entonces, ¿quién se encarga de cuidar cómo es que están los niveles de inflación en un país? Y esa es precisamente el Banco de México, que de acuerdo con el artículo número 2, su finalidad es proveer la moneda nacional, otorgando prioridad a la estabilidad del poder adquisitivo. Aquí hay que recordar que justamente el Banco de México, como Banco Central, es quien se encarga de imprimir o de controlar cuánto dinero
hay en circulación en el país, ¿sí? En la economía, es decir, controla la oferta monetaria. Por lo tanto, según las decisiones que Banco de México tome, van a ser los diferentes niveles de precios o los cambios en la inflación que vamos a estar observando también. Entonces, aquí en este primer punto, quiero hacer una pausa en el sentido de que, bueno, nosotros aquí ya tenemos al Banco de México. Banco de México es el encargado de controlar pues los niveles de inflación. Y es importante mencionar también que recientemente tendremos que buscar el año exacto, pero yo le calculo que más o menos como por eso de 2015 más o menos se cambió el mandato de tal forma que Banco de México dejó de ser el ente que estaba estimando la inflación y ahora lo hace el INEGI. Entonces, ¿por qué se hizo este cambio? En realidad es bastante interesante pensarlo porque el Banco de México, dado que él es el encargado de la inflación y antes estaba tomando las medidas de la inflación, pues eso no era tan ideal, ¿no? Sería de alguna manera como si ustedes estuvieran tomando el curso de macro y ustedes se diseñaran su propio examen y ustedes mismos se calificaran. Entonces, pues claramente ahí como que los incentivos no están tan alineados, ¿no? Entonces, lo ideal sería que otra persona u otra institución, en este caso yo, en el caso del Banco de México, pues es el INEGI, que hubiera una institución diferente que estuviera evaluando pues ese desempeño. Entonces, precisamente por eso es que se cambió el mandato y ahora quien lo hace es el INEGI. Entonces, solamente como dato o cultura general. Y bueno, ahora, ¿qué otros factores pueden incidir en el nivel de precios? Pues el segundo es el cambio climático y las plagas que afectan las cosechas, porque a final de cuentas, cuando ocurre cualquiera de estas situaciones, pues se afecta la oferta de los productos, ¿no? Entonces, acuérdense de sus clases de micro, que cuando se mueve la curva de oferta, porque se contrae, pues entonces también estamos pues aumentando en automático los precios y también disminuyendo la cantidad ofertada en el equilibrio. Entonces, un tercer factor que afecta pues son los bienes sujetos a precios oficiales, es decir, bienes que están regulados su precio, ¿no? Y un cuarto son los bienes importados, por ejemplo, todo aquello que esté sujeto a las cotizaciones internacionales también, que sería, por ejemplo, no sé, el precio del petróleo. Ahora, ya que tomamos en consideración todos estos factores que pueden afectar nuestro nivel de precios, pues entonces podemos comprender también cuál es la diferencia entre inflación subyacente y no subyacente. Esto es solamente una categorización de la inflación que podemos estar observando. A la inflación subyacente se le conoce también como Core Index o índice central, y este lo que incluye son bienes y servicios cuya variación de precios responde principalmente a condiciones de mercado. Es decir, cuando se está computando la información subyacente, lo que se hace es incluir solamente a bienes y servicios que tienen un menor nivel de volatilidad. Por lo tanto, estamos considerando los precios solamente de un subconjunto del IPC. A ver, esto es importante aclararlo. Acuérdense que ya vimos cómo están estas 8 categorizaciones, ¿no? Y ahí vimos que podemos encontrar de todo, ¿no? Los alimentos, pero también, por ejemplo, el precio de la gasolina, ¿no? Del gas, todo lo que sea combustibles. Entonces, de todos los bienes que nosotros categorizamos o que estamos incluyendo, porque se consumen frecuentemente y que ya clasificamos, lo que hacemos básicamente al separar inflación subyacente de inflación no subyacente es como diferenciar entre los bienes y servicios que fluctúan fácilmente y los que no tanto, o los que se pueden controlar de mejor manera. Entonces, los subyacentes se refieren precisamente a los que se pueden controlar de mejor manera y
para los cuales la instrumentación de políticas monetarias y fiscales, pues sí va a afectar o sí va a ser relevante, ¿no? Entonces, básicamente, como el comportamiento de los precios de esos productos sí está sujeto o relacionado a las decisiones que tome el gobierno, es una manera de calificar qué tan eficiente es el gobierno precisamente para manejar la inflación, para controlar que los precios no suban demasiado. Entonces, también nos ayudan, por ejemplo, para poder analizar una tendencia de los precios en el largo plazo. Como nosotros sabemos que esos precios pues, no fluctúan tanto, podemos saber más o menos cuál es la tendencia, ¿no? O sabemos que no, que el estándar es que no haya shocks que los modifiquen de manera sustancial. Entonces, la inflación subyacente, por definición, responde a las situaciones del mercado, ¿sí? Y por el contrario, la inflación no subyacente se refiere precisamente a todos aquellos bienes y servicios cuyo cambio en los precios no necesariamente se relaciona de manera directa con las condiciones del mercado. Es decir, que vamos a incluir aquellos bienes y servicios cuyos precios están altamente influenciados, ya sea por condiciones externas o por regulaciones del gobierno. Entonces, podemos tener, por ejemplo, a los bienes administrados, que son la gasolina, la electricidad, el gas para uso doméstico, que si nosotros recordamos, bueno, esos ya estaban contemplados en nuestras categorizaciones, ¿no? Pero el detalle con estos bienes administrados es que su precio está altamente dictado por las regulaciones del gobierno. Entonces, la gasolina es una situación o es un ejemplo de producto muy interesante porque aquí tanto condiciones externas como regulaciones del gobierno están impactando cómo se comporta su precio. ¿Por qué condiciones externas? Porque al final de cuentas la gasolina es un derivado del petróleo y el petróleo, el barril del petróleo, se cotiza a nivel internacional y nosotros observamos que su precio puede llegar a fluctuar significativamente. Entonces, por ejemplo, hay veces que su precio puede llegar a ser tan alto como de alrededor de $100 por barril y a veces que puede llegar a ser tan bajo como de menos $5 por barril, lo cual fue, por ejemplo, durante la crisis del COVID, una situación que se observó, ¿no? Nadie estaba utilizando transporte y precisamente por eso es que todas aquellas pues, instituciones financieras que tenían petróleo en su haber, pues en realidad lo que querían era como deshacerse de él, ¿no? Porque ni siquiera tenían dónde almacenarlo, ya todos los almacenes incluso se estaban llenando. Entonces, el punto es que esas condiciones externas están afectando el precio de la gasolina, pero también las regulaciones del gobierno. Por ejemplo, el precio de la gasolina ha estado de tal forma que por supuesto que refleja su costo real que está relacionado con esto que ya dijimos, ¿no? Pues en cuánto se está cotizando el petróleo, pero también existen ciertas bandas, ¿no? Como cierto rango en el cual el precio de la gasolina va a fluctuar. ¿Por qué? Porque si llega a bajar más allá de esa banda, pues entonces generalmente lo que se hace es que el gobierno absorbe esa ganancia de manera temporal para formar una especie de, pues de ahorro que permita subsidiar eventualmente a los consumidores cuando el precio de la gasolina llegara a subir más allá de ese límite superior, ¿no? Es decir, el gobierno está interviniendo para que el precio de la gasolina se mantenga lo más estable posible. Ahora, en los bienes considerados en la inflación no subyacente también están aquellos concertados, por ejemplo, el transporte local y foráneo, la telefonía, las cuotas, las licencias, etc. ¿Por qué consideramos el transporte local? Por ejemplo, cuando nosotros consideramos cuánto cuesta un pasaje de autobús
o incluso el costo de un taxi, pues aunque sean empresas privadas las que tienen estas concesiones, en realidad el gobierno va dictando cuántos son los máximos que se pueden cobrar, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, bienes agropecuarios, que son 36 frutas y verduras, y también se incluyen algunos otros productos, donde se observa una mayor volatilidad. Entonces, casi siempre este tipo de alimentos son aquellos donde el clima, ¿no? Pues afecta de manera considerable cuánto es que se va a cobrar por estos diferentes bienes y servicios. Entonces, el punto de todos estos bienes y servicios que estamos considerando en la inflación no subyacente es que fluctúan tanto porque esos precios no están reflejando necesariamente las condiciones del mercado, sino que están siendo influenciados por factores que están fuera del alcance del gobierno mediante Banco de México, ¿no? Específicamente de las condiciones externas y de las regulaciones del gobierno. Entonces, aquí esta gráfica también es interesante porque justamente nos está mostrando cómo se comporta la inflación, que son justamente esta línea naranja. Vemos aquí cómo en este caso en específico entre 2015 y 2017, cómo iba cambiando la inflación a través del tiempo, mes con mes. Y después lo comparamos tanto con la inflación subyacente, que es esta línea roja, como con la inflación no subyacente, que es esta línea azul. Entonces, aquí al observar esta línea del tiempo, pues podemos notar de manera muy clara que la inflación subyacente, por definición, no, o más bien empíricamente no está cambiando mucho, y eso se debe justamente a que la definimos como que esté constituida por bienes cuyo precio no varíe demasiado. Y por el contrario, la inflación no subyacente es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, aquí en diciembre del 2016, pues vemos cómo aumenta significativamente y cómo también hacia acá, pues iba fluctuando, cambiando mucho más de lo que observamos en la inflación subyacente. Ahora, aquí lo que estamos observando, pues, es la inflación en Estados Unidos entre 1919 y el 2015. Y en específico volví a incluir esta gráfica porque quería hacer alusión a una observación empírica. Específicamente que cuando hay recesión, es decir, que la actividad económica está disminuyendo de manera sustancial por varios periodos consecutivos, casi siempre lo que se observa es deflación, es decir, que los precios disminuyen y también desempleo, es decir, que ante la difícil situación económica, las empresas empiezan a despedir personas, despedir trabajadores. Entonces, aquí podemos, al menos la relación entre recesión y deflación en esta gráfica están muy claramente asentadas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya habíamos hablado que en 1920 fue precisamente la Gran Depresión, que tiempo antes, ¿no? Más bien habíamos estado observando una inflación alta, pero justo cuando cae la recesión, la Gran Depresión en 1920, pues entonces observamos cómo es que caen los precios. Y eso se observa precisamente porque como es una depresión o una recesión, ¿no? Paréntesis aquí. Acuérdense que la diferencia entre recesión y depresión es la duración, ¿no? Una depresión dura muchísimos más meses que la recesión, aunque no siempre está tan claramente definida, ¿no? Depende de quién lo esté usando. Pero en general la depresión, pues es ya cuando va como, cuando menos unos 6 meses, ¿no? O un año. Entonces, el punto en general es que, pues, siempre tiende a observarse que justamente pues nuestra curva de demanda se está contrayendo. Entonces, por tanto, observamos que como las personas quieren comprar menos o más que querer comprar menos, pueden comprar menos, pues entonces en el equilibrio tanto la cantidad como los precios disminuyen. Entonces aquí observamos también otro ejemplo donde hubo recesión y que por lo tanto caen los precios,
¿no? Y en 2009, en la crisis del 2009, pasó exactamente lo mismo. Y aquí ya empezamos a hacer comparaciones sobre cómo se comporta la inflación en diferentes partes del mundo. Específicamente tenemos aquí a Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido, es decir, tenemos economías desarrolladas y vemos que, por supuesto que los precios están fluctuando, pero el comportamiento de los precios tiende a ser pues muy similar, ¿no? Tiende a estar correlacionado. Y después tenemos por otro lado a Brasil, a China y a Rusia, que precisamente son países en desarrollo y donde observamos que aquí, por ejemplo, para el caso específico de Rusia, en 1999 observamos un aumento significativo de la inflación, ¿no? Como ya vimos, los bancos centrales en los diferentes países son precisamente los responsables de regular la oferta monetaria y por tanto, de manera indirecta, de controlar el nivel de inflación dentro de un país. De hecho, hay países, por ejemplo, México, donde el único mandato que tienen el Banco Central es precisamente cuidar que la inflación no exceda de 3 o 4% al año. Y por su parte, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un doble mandato, que es cuidar el nivel de desempleo y también cuidar el nivel de inflación. Pero independientemente de si es un mandato único o dual, el rango de inflación aceptado, por así decirlo, es siempre entre 3 y 4%, y esa cifra se basa en estimaciones que científicos han hecho precisamente para analizar hasta cuándo o hasta qué nivel de inflación es sano para una economía, en el sentido de que el aumento de precio ponga los incentivos suficientes para las personas para esforzarse, para ganar más, pero cuando se sale de ese rango, entonces ya se empieza a volver contraproducente para la economía, porque empieza a distorsionar los incentivos de las personas y también a afectar al precio como una señalización en el mercado. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Pero en general, cuando la inflación aumenta más allá de estos límites sanos, entre comillas, entonces empezamos a experimentar lo que se llama inflación galopante. La inflación galopante es cuando los precios aumentan más de 10% al año. Y la hiperinflación es un tipo de inflación galopante, que es cuando los precios suben más del 50% al mes. Es decir, que el aumento a los precios de los bienes y los servicios están descontrolados. Entonces, en general, bueno, ya vimos, ¿no? La inflación galopante implica que los precios están aumentando a una tasa de 2 o 3 dígitos por año, y la inflación o la hiperinflación es cuando los precios están aumentando tanto o tan rápido que incluso es posible observar diferentes precios de los productos a diferentes horas del día. Y eso históricamente sí ha ocurrido. Entonces, el punto es que eso aumenta significativamente pues tanto los costos de producción como por supuesto afecta el poder adquisitivo de las personas. Y por lo tanto, cuando está desbordada la inflación, la economía deja de funcionar en su nivel más básico. Ahora, esto así contado o solo con números, pues puede parecer interesante, pero cuando lo vemos ya plasmado en experiencias que ha tenido la humanidad, pues es más fácil entender por qué decimos que la economía deja de funcionar, ¿no? O por qué decimos que es dañino para los consumidores. Entonces, un ejemplo es la hiperinflación que experimentó Alemania entre 1921 y 1928. Durante este periodo, Alemania justamente acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, y como había perdido, pues entonces a este país se le había encargado que tenía que pagar pues todo lo que
mm, pues todos los costos que había generado, ¿no? O sea, no solamente a su propia economía, sino a los otros países. Entonces, este alto nivel de endeudamiento llevó al gobierno también a empezar a imprimir dinero de más. Entonces, esto precisamente generó que el valor del dinero comenzara a perderse. Es decir, como el gobierno estaba imprimiendo tanto dinero, eso estaba generando que hubiera inflación, es decir, los precios estaban aumentando muchísimo y por lo tanto el dinero, los billetes que se tenían pues dejaban de servir lo suficiente, ¿no? Porque ya no alcanzaban a cubrir los costos que antes hacían. Entonces, esta foto que les estoy mostrando aquí es súper interesante, es una foto histórica, porque justamente nos pone en perspectiva qué es lo que significa que el dinero pierda valor por estar atravesando una hiperinflación, ¿no? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, a pesar de que tenían tantos, tanto dinero, tantos marcos alemanes, ¿no? El dinero ya había perdido tanto su valor que a esta señora le resultaba más conveniente quemarlo para poder cocinar en lugar de pagar con eso gas, porque simple y sencillamente no era suficiente, ¿no? De hecho, también hay otras historias donde dicen que llegaron a subir tanto los precios que los alemanes llegaban a llevar dinero en carretillas justamente para poder comprar, por ejemplo, pan. Entonces, que a una persona le resultaba mucho más rentable quedarse con la carreta o robarla en lugar de robar toda esa pila de dinero, justo porque el dinero pues no valía nada, ¿no? Ya había perdido su valor. Entonces, eso es lo que ocurrió en Alemania en 1921 y una hiperinflación relativamente reciente es la que ocurrió en Zimbabue entre el 2008 y el 2009. De hecho, este billete que tenemos aquí es uno de los billetes con mayor valor nominal que se ha llegado a expedir. Aquí justamente tenemos, ¿no? Son 100 billion Zimbabwean dollars, que eso significa 100 mil millones de dólares zimbabuenses. Entonces, durante esta época, o durante este periodo, lo que se llegó a observar es que había 79.6 mil millones por ciento de inflación anual. Eso significa que teníamos una inflación del 98% diario. Entonces, según los criterios que nosotros estábamos discutiendo hace ratito, pues por supuesto que eso era inflación. Pero si nosotros empezamos a contabilizar lo que eso significa, pues la verdad es que es bastante impresionante, porque tener casi 100% de inflación al día significa que, por ejemplo, si hoy ustedes iban, no sé, a la tienda a comprar una torta, se me ocurre, en 20 pesos, como hay un 100% de inflación, eso significa que mañana esa misma torta les valdría 40, ¿no? Y pasado mañana esa misma torta les valdría 80, ¿cierto? Y ya si hubiéramos empezado desde el lunes, ya por ejemplo para el jueves ya valdría 160, etcétera. Pero a ese nivel se estuviera aumentando los precios. Entonces, pues claro, si están subiendo tantos los precios, pues no sé, el presupuesto que les darían sus papás cada mes, por ejemplo, pues por supuesto que deja de tener valor, ¿no? Ya no, ni siquiera les alcanzaría para comprar comida. Esa es la implicación de una hiperinflación. Entonces, aquí hay más datos sobre esa crisis en Zimbabue y por eso se titula Economía desenfrenada, ¿no? Entonces, en este caso o en esa experiencia, lo que se observaba en Zimbabue es que los precios se estaban ajustando varias veces al día. De hecho, a tal grado que, por ejemplo, los supermercados ya no tenían incentivos, por ejemplo, para estar etiquetando los productos, porque por supuesto que estaban cambiando muchas veces al día. Entonces, las personas lo que preferían era ya no tener dinero, sino en todo caso tener productos o intercambiarlos más al estilo de trueque, porque el problema con el dinero es que dejaba de tener valor conforme más tiempo se quedara. Entonces,
una vez que las personas recibían su salario o cualquier ingreso que les generara, lo que ellos preferían hacer era que en cuanto lo recibían, iban y se lo gastaban. ¿Por qué? Porque precisamente de esa forma se aseguraban pues de alcanzar los precios más bajos que pudieran dado ese momento en el cual estaban recibiendo su ingreso. Entonces, para ese entonces, en Zimbabue, una pieza de pan costaba 550 millones de dólares zimbabuenses. Y es casi increíble de pensarlo, pero pues esos son experiencias reales, ¿no? O por ejemplo, un salario de profesores se pagaba en miles de millones de dólares zimbabuenses al mes, pero a pesar de estar en miles de millones, pues en realidad eso era tan bajito como $1 al día. Y el tipo de cambio era de 621,000 millones aproximadamente de dólares zimbabuenses por cada dólar americano. Entonces, en general, la economía ya estaba desenfrenada, los precios estaban aumentando significativamente y el problema era que el gobierno no dejaba de imprimir todo este dinero. ¿Por qué? Porque al, sobre todo antes, ¿no? Algo que hacían justamente los gobiernos era utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento. Pero el problema de hacer eso, ¿no? Y de simplemente imprimir más dinero cuando no hay respaldo de productos, pues es que no porque haya más dinero, eso significa que se está produciendo más, ¿no? Simplemente lo que se altera es el cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de los productos. Entonces, en general, justamente mientras más dinero se tenga, dado que el número de productos o lo que se está generando, ¿no? En el PIB, lo que se está produciendo no cambia, mientras más dinero haya, pues eso significa que las personas van a estar dispuestas a pagar cada vez más. Y como se sigue imprimiendo dinero cada vez más, se imprime, pues entonces eso sigue empujando los precios para que aumenten. Entonces, aun cuando el gobierno intentó imponer controles de precios, eso significa que el gobierno diga, pues no sé, un paquete de jamón no puede costar más de tantos dólares zimbabuenses, pues eso deja de tener sentido, porque a final de cuentas, de nuestra clase de micro, tenemos que recordar que pues están justamente todavía todos los mecanismos del mercado, ¿no? Es decir, que cuánto se produce o se compra y a qué precio, pues depende, por supuesto, de la estructura de costos de las empresas y de su posibilidad de producción, como de el presupuesto y de los gustos de las personas, ¿no? Entonces, cuando se cruza la oferta con la demanda, pues eso es lo que observamos de precios y de cantidades. Entonces, no necesariamente porque el gobierno diga no puedes vender a más de esta cantidad, eso significa que se va a cumplir, porque lo que se observa empíricamente, ¿no? Y en diferentes economías, en diferentes tiempos, pues es que entonces empieza a haber carestía. Acuérdense que carestía es cuando la demanda excede a la oferta y entonces empiezan a surgir mercados negros, ¿no? Es decir, personas que están evadiendo esos controles o esas restricciones del gobierno porque saben que van a haber personas o consumidores que van a estar dispuestos a pagar por ese producto aun cuando sea más alto de lo que legalmente está establecido, ¿no? Entonces, el punto es que el gobierno sigue imprimiendo dinero, ¿no? Más específicamente el Banco Central, que a pesar de los controles de precios que se estaban imponiendo, el aumento de precios seguía aumentando a una tasa impresionante de aproximadamente 100% al día. Entonces, por lo tanto, en 2009 el gobierno de plano abandonó su propia moneda, es decir, los dólares zimbabuenses, y permitió que las monedas extranjeras se utilizaran para realizar las transacciones diarias, ¿no? Es decir, que se utilizaran o dólares o euros, que ya eran cierta moneda de referencia y que estaban un tanto como independientes de la situación económica del país, ¿no? O sea, ahí el punto es que la moneda zimbabuense pues también había perdido valor, pero sobre todo confianza. Entonces, pues así fue como se detuvo ese ciclo de hiperinflación. Y
pues bueno, casos más recientes que conocemos, por supuesto, es Venezuela, que inició esta situación desde el 2016 y aquí vemos pues también cómo su porcentaje de inflación ya va más del 100%, ¿no? Por ejemplo, aquí es desde el 2013, ya empezaban a subir más allá de, por ejemplo, 150%, etcétera, ¿no? Esta era un poco más actualizada del 2016, que ya iban sobre el 700%. Entonces, todo eso, pues sí se empezaba a ver reflejado justamente, pues, en la carestía, ¿no? En que vayas al supermercado y que no haya nada para comprar o que se empiecen a generar mercados negros. Bueno, para explicar los casos de hiperinflación, esta figura es bastante ilustrativa. De hecho, la saqué de la página The Balance y esta máquina impresora está representando justamente al Banco Central. ¿Por qué? Porque nosotros ya quedamos que el Banco Central justamente se encarga de regular la oferta monetaria, ¿no? Es decir, de determinar cuánto dinero tendría que haber en circulación. Entonces, cuando tenemos hiperinflación, es precisamente como ya definimos, cuando estamos observando que los precios, tanto de bienes como de servicios, están aumentando a una tasa de al menos 50% al mes. Entonces, cuando esto se observa y el gobierno lo que decide hacer es seguir imprimiendo dinero para poder cubrir ese aumento de precio, entonces se crea un círculo vicioso donde los precios continúan subiendo a una tasa así de acelerada. Ahora, esta la estamos analizando como si fuera la razón 1. La razón 2 es lo que se conoce como una inflación impulsada por la demanda. Es decir, cuando la demanda es más alta que la oferta. Entonces, cuando esto ocurre, pues nosotros observamos que los precios comienzan a aumentar y hay diferentes motivos por los que esto pudiera estar ocurriendo. Por ejemplo, si los consumidores empiezan a gastar más, ¿no? Es decir, si nuestra fe comienza a aumentar, o si de repente las exportaciones también aumentan, o si hay un incremento en el gasto público. A ver. Aquí lo estamos dictando como razones separadas, la razón 1 y 2, pero lo cierto es que en la práctica ambas tienden a estar muy interrelacionadas. Vamos a poner algunos ejemplos. Si ustedes recuerdan, hace rato que expusimos el caso de Zimbabue, nosotros pusimos como ejemplo justamente el salario de los profesores. Entonces, el salario de los profesores, asumiendo que son profesores que trabajan en instituciones públicas, pues acuérdense que eso se contempla en G, ¿no? En nuestro gasto, cuando nosotros consideramos el PIB medido por el lado de la demanda. Ahora, dado que en un contexto de hiperinflación los precios estarían aumentando, ¿no? Entonces el gasto público también estaría aumentando. Es decir, el gobierno sabría que cada vez es necesario estarle pagando más a sus trabajadores. Sin embargo, si lo que hace para poder saldar su deuda, dado que en este contexto de hiperinflación, pues lo que estamos observando es que la economía comienza a desacelerarse, ¿no? ¿Por qué? Porque los consumidores están perdiendo poder adquisitivo y ya no pueden comprar tantas cosas como antes. Entonces eso implica, por supuesto, que los ingresos del gobierno por medio de impuestos están disminuyendo. Entonces, de alguna manera, para cubrir su deuda, la alternativa que le queda es, por ejemplo, imprimiendo dinero. Pero cuando hace esto, pues lo único que está haciendo es reforzar ese círculo vicioso, ¿cierto? Porque imprime dinero y aunque le pueda pagar en ese momento a sus profesores, eso implica que los precios van a volver a subir y que a la próxima vuelta, cuando el gobierno tenga que volverles a pagar su salario, pues tenga que imprimir cada vez más y más y más dinero y por tanto los precios sigan aumentando dentro de tu economía. Entonces, en general, ya vimos pues qué es inflación galopante, qué es hiperinflación,
por qué podría estar originándose esto, y también vimos algunos ejemplos, pero habíamos hecho un comentario interesante, y eso era que cuando observamos hiperinflación, pues entonces la economía deja de funcionar de manera eficiente. Entonces, un fenómeno que se observa, un tanto tratando de explicar justamente esta eficiencia, pues es por supuesto que ocurre una redistribución arbitraria del poder de compra. Es decir, acuérdense que con la inflación o hiperinflación, pues lo que está ocurriendo es que el dinero de las personas el dinero en general está perdiendo su poder adquisitivo, ¿no? Es decir, dado que los precios están aumentando, con la misma cantidad de dinero cada vez puedes comprar menos cosas. Y eso implica, cuando hay pérdida de poder adquisitivo, que algunos ganan y otros pierden. Entonces, aquí precisamente hay una lista de quiénes se verían perjudicados en semejante situación y quiénes se verían beneficiados. Entonces, entre los individuos perjudicados tenemos a todas aquellas personas que tienen efectivo en su haber. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si una persona está ahorrando y decide guardar su dinero, no sé, en una alcancía o abajo de su colchón, ¿no? Siguiendo este cliché, pues entonces lo que estaríamos observando es que si estamos viviendo esta situación de hiperinflación, pues ese dinero cada vez vale menos y aunque esté ahí guardado y aunque haya sido ahorrado, el problema es que cada vez vale menos y mientras más se tarde la persona en gastar ese dinero, eso significa que menos bienes va a poder comprar, ¿cierto? Ahora, otra opción puede ser aquellos que tienen activos financieros no ajustados. Y aquí por no ajustados nos referimos que no estén ajustados a la inflación. Es decir, si una persona, por ejemplo, decide abrir una cuenta bancaria, ¿no?, de ahorros donde le dan, por ejemplo, 1% anualizado, es decir, 1% entre 12 o 1% cada año, pues entonces, eso significaría que si la inflación empieza y es, no sé, del 3%, pues entonces la ganancia neta de ese ahorro es menos 2%, ¿cierto? Pero si luego la inflación aumenta y ahora es del 10%, pues la ganancia neta de ese ahorro es de menos 9%. ¿Por qué? Porque la inflación o el aumento del precio está dándose o aumentando a una tasa mucho mayor de lo que nosotros estamos siendo capaces de acumular riqueza por medio del pago de estos intereses en esa cuenta de ahorro, ¿cierto? Y de esa forma, pues mientras más alta sea la inflación, pues por supuesto que más perjudicada se está viendo esa persona. ¿Por qué? Porque aun cuando esté ahorrando y aun cuando haya adquirido ese activo financiero, pues ciertamente la inflación va a comenzar a rebasar sus ganancias, ¿no? Lo mismo sería para las personas que tienen ahorros, es exactamente este mismo principio y por eso es importante diferenciar entre una tasa de interés nominal contra una tasa de interés real. Entonces, pues bueno, así es este mismo principio. Igual los salarios. El salario es un ejemplo interesante, ¿no? Porque tenemos que tomar en consideración que cuando se hace algún tipo de contrato laboral, pues se acuerda generalmente pues cuánto se va a estar pagando a lo largo de ese año o de ese periodo durante el cual se haya contratado, ¿no? Y puede ser que sea este acuerdo unilateral trabajador-patrón o hay veces que los sindicatos también se ven involucrados porque están negociando en general el salario de todos los trabajadores que están adscritos a cierta empresa, ¿no? O a cierta empresa, ya sea privada o gubernamental. Entonces, en general, el punto es que cuando aumentan los precios, sobre todo en este contexto de inflación galopante, pues entonces lo que estamos observando es que dado que ya se acordó desde un principio, o generalmente a principios del año, cuánto es que se va a estar pagando, pues entonces los trabajadores van a estar observando que mientras pase todo este periodo de inflación galopante, pues su salario
va a poder irles comprando cada vez menos cosas, va a ir perdiendo poder adquisitivo y no lo van a poder cambiar. ¿Por qué? Pues precisamente porque habían acordado que ese iba a ser el monto por el cual iban a estar trabajando, ¿no? Que ese iba a ser su salario. Y precisamente por eso se le conoce como que si fuera un precio pegajoso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tender hacia la baja, aun cuando haya aumento en los precios, ya quedaron que pues no se va a poder modificar ese salario acordado, sino hasta la próxima vez que toque renovar el contrato, ¿no? Y el recibir salarios o beneficios definidos, pues es una situación muy similar, ¿no? Lo que implica es que cuando sea que hay ingresos fijos, y tenemos una situación de inflación galopante o de inflación alta, pues entonces lo que estamos observando es que eh, ese ingreso fijo va perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Un ejemplo muy claro de ingreso fijo, pues por supuesto que son las pensiones, ¿no? Si una persona ya estuvo cotizando a lo largo de su vida y se determina que una vez que se jubile va a estar recibiendo, no sé, tantos miles de pesos al mes, pues eso ya está fijo, ya se determinó y es resultado de muchísimos años de ahorro, ¿no? Es lo que obtuvo y punto. Pero si la inflación empieza a crecer sustancialmente, pues eso implica que se va a perder todo ese dinero, ¿cierto? Ahora, si lo vemos desde el lado contrario, pues entonces, ¿quiénes serían los individuos que están siendo beneficiados por ese efecto redistributivo de la inflación? Pues por supuesto podrían ser, por ejemplo, quienes compren a crédito, es decir, que tengan una deuda que ya haya sido fijada la tasa y que, dado que haya inflación, pues entonces básicamente lo que ellos estén repagando sería relativamente menos con respecto a lo que tendrían que pagar si es que ellos hubieran, o si es que no se estuviera experimentando la hiperinflación. Dicho quizá de otra manera, sería como decir que están pagando con dinero menos valioso y ellos ya en su momento ya en realidad obtuvieron pues el bien o servicio que compraron a crédito, ¿no? Es como obtuvieron, ese bien o servicio cuando la moneda o el dinero valía tanto, ¿no? Es decir, cuando había tanta inflación y por tanto tenían cierto nivel adquisitivo. Y mientras más inflación haya, ¿no? Ellos seguirían teniendo pues como esa deuda, pero estarían pagando cada vez con dinero menos valioso, por así decirlo, ¿no? Con dinero que implica tener un poder adquisitivo menor. Entonces, también pues es una dinámica similar cuando se pide prestado a una tasa fija o cuando los dueños de casas tienen una propiedad que precisamente está pasando por un periodo de plusvalía, ¿no? Que está experimentando plusvalía. Es decir, que su casa vale cada vez más. ¿Por qué? Porque el dinero en general pues vale cada vez menos, ¿no? Es decir, el activo que ya compraron, ¿no? Con respecto al dinero podría comprarles más cosas. Entonces, otra razón por la cual decimos que la hiperinflación o la inflación galopante empieza a distorsionar la economía es por la explicación de que los precios comienzan a convertirse en una señalización borrosa. Y para esto tenemos que recordar nuestro curso de microeconomía. Acuérdense que nosotros habíamos dicho que cuando nosotros encontramos una cantidad y un precio de equilibrio, es decir, donde se encuentran tanto el precio como la cantidad, porque se cruzaron la oferta y la demanda, lo que nosotros observamos es que hay una coincidencia de deseos entre los productores y los consumidores, dada la estructura de costos que tienen los productores, ¿no? Y su potencial de producción, y dado los gustos que tienen los consumidores y su presupuesto. Ahora, ese precio de equilibrio justamente lo que está señalando en una economía de mercado es
cuánto es que se valoran y ese bien o servicio y dónde es que están coincidiendo los deseos de productores y de consumidores. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a observar que hay un aumento desmedido en los precios, entonces se vuelve más difícil diferenciar si un aumento en los precios está ocurriendo simplemente porque hay inflación, ¿no? Porque están aumentando los precios, o porque está disminuyendo la oferta, o porque está aumentando la demanda. Es decir, usualmente, o sea, si hubiera una economía estable, nosotros sabemos de nuestros movimientos de curvas, ¿no? De que si aumenta o disminuye la demanda, o si aumenta o disminuye la oferta, o si los dos están cambiando, sabemos pues eso qué implicaciones tendrían en el equilibrio, tanto para el nivel de precios como para las cantidades, ¿cierto? Pero cuando estos mecanismos se distorsionan, porque los incentivos de las personas comienzan a perder sentido, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿no? Que si están aumentando tanto los precios y las personas saben que cada vez su dinero va a valer menos, pues eso implica que las personas van a tener una tendencia de gastarse su dinero lo más pronto posible. Y eso no significa necesariamente que esté aumentando la demanda de ese bien que quieren adquirir. Lo que más bien está reflejando es que las personas quieren deshacerse de ese dinero y comprarlo lo más pronto posible. Entonces, por lo tanto, decimos que hay una señalización borrosa. No sabemos o dejamos de saber por qué es que están aumentando los precios y por tanto se vuelve más difícil pues controlarla, ¿no? Y de esa manera, pues comparar precios, pues se vuelve muchísimo más difícil, ¿no? Y ese como el ejemplo que yo les había dado hace rato de Zimbabue, pues se vuelve tan difícil entender los motivos de esos cambios en los precios, ¿no? Y de solucionar ese círculo vicioso que al estar actualizando incluso tan rápido los precios y que deje de tener sentido el etiquetado, pues lo único que ocurre es justamente que dejamos de tener información sobre las transacciones que están ocurriendo en el mercado, ¿no? Bueno, entonces, por último, aquí tenemos otra razón por la cual decimos que la hiperinflación o la inflación galopante pues hace más ineficientes las transacciones en una economía. Entonces, una última razón es que se vuelve más difícil planear a largo plazo, es decir, que las decisiones sobre consumo futuro se distorsionan. Por ejemplo, es más difícil decidir sobre si ahorrar o no y cuánto, ¿no? Y si vale la pena ahorrar, por ejemplo, para el retiro también. ¿Por qué decimos esto? Pues básicamente justo porque cuando hay hiperinflación, acuérdense que dijimos que las personas tienen incentivos para gastar el dinero ya, en cuanto les llegue ya, porque si no compran la torta ahorita, entonces acuérdense que mañana va a costar el doble y pasada mañana el cuádruple, etcétera, 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 ¿no? Entonces justamente esa es la idea. Y pues por supuesto que así como las decisiones de consumo se distorsionan, las decisiones de los productores también. ¿Por qué? Porque el costo de los insumos también está aumentando. Entonces, los productores empiezan a tener, por ejemplo, incentivos para retrasar el pago de los insumos y de los salarios. ¿Por qué? Porque saben que mientras más esperen para pagarlos, pues es como si les estuvieran pagando con dinero menos valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque les alcanza para comprar menos o saben que por definición los precios están aumentando a tasas muy altas y por todos lados, ¿no? O todos los precios. Entonces eso implica también que habrá menor innovación y menor calidad. ¿Por qué? Porque pues estamos dispuestos a invertir menos y pues acuérdense que también, ¿no? Mientras más rápido salgan los productos, pues entonces más se los van a poder comprar. Y existe una correlación negativa entre inflación y productividad, ¿no? Y pues bueno, aquí ya dijimos que, les recordamos que el objetivo es que haya un 3% de inflación para los bancos centrales, y eso no solamente es porque se haya dicho, sino porque precisamente existe evidencia científica sobre que el aumento de precios más o menos al 3% anual, pues significa que es una tasa de crecimiento saludable. Entonces, para concluir esta sesión,
vamos a tener que resolver esta pregunta de reflexión 16. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre inflación subyacente y no subyacente? E incluir ejemplos de cada uno de ellos. La tarea 16 va a ser definir hiperinflación y escribir de 1 a 2 párrafos explicando por qué es que esta daña la economía. Y por último, el proyecto México en números para esta sesión 16, que implica justamente que investiguen cómo es que México ha vivido y cuándo ha vivido periodos de hiperinflación, ¿no? de inflación alta. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la bibliografía y con esto terminamos la sesión. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos pronto. Saludos.